¿En qué se basa la variabilidad del complejo mayor de histocompatibilidad? Antes de comenzar, quiero invitarte a que te unas a este canal. Si te gusta aprender, dale al botón de suscribirse y activa la campanita, porque lo que vamos a ver hoy te va a ayudar muchísimo en tus estudios. Hoy hablaremos del complejo mayor de histocompatibilidad, CMH, y cómo su diversidad asegura nuestra protección frente a patógenos, pero también complica el éxito en los trasplantes. Aunque el término complejo mayor de histocompatibilidad, CMH, y HLA, antígenos leucocitarios humanos, se usa comúnmente como sinónimos, no son exactamente lo mismo, pero están estrechamente relacionados. ¿Por qué? Porque el complejo mayor de histocompatibilidad es un grupo de genes que se encuentran en el brazo corto del cromosoma 6 en los seres humanos. Este grupo de genes codifica moléculas llamadas de antígenos leucocitarios humanos, HLA. Estas moléculas son proteínas que se expresan en la superficie de varias células y tienen por función presentar péptidos antigénicos a los linfocitos T. Entonces, cuando decimos CMH, nos referimos a los genes, y cuando decimos HLA, nos referimos a las proteínas codificadas por los genes del CMH. Por lo tanto, el término CMH por sí solo no es sinónimo de HLA, pero en cambio, cuando decimos las moléculas del CMH, o sea, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ahí sí nos estamos refiriendo a las proteínas codificadas por los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, es decir, las moléculas llamadas HLA. De esa manera, mencionar moléculas del CMH es lo mismo que decir HLA. Bueno, teniendo claro esto, continuemos ahora sí explicando la composición del CMH, del complejo mayor de histocompatibilidad, porque existen tres clases de genes del CMH. Son los genes de clase 1 que codifican para las moléculas de clase 1, los genes de clase 2 que codifican para las moléculas de clase 2 o HLA2 y los genes de clase 3, ¿bien? Sin embargo, solamente las moléculas, o sea, las proteínas de los genes de clase 1 y 2 son los que tienen por función presentar antígenos a los linfocitos T. En cambio, los genes de clase 3 que codifican para moléculas de clase 3, ellos participan en otros aspectos de la respuesta inmunitaria, o sea, sus genes codifican principalmente unas citocinas, ¿sí? Codifican el factor de necrosis tumoral y el alfa y beta, ¿bien? Así que bueno, nos vamos a restringir solamente a estudiar a los genes de clase 1 y 2, que son los que están involucradas con las moléculas HLA de clase 1 y 2 que presentan péptidos antigénicos a los linfocitos T. Bien, lo interesante del complejo mayor de histocompatibilidad es su enorme diversidad. Esa enorme diversidad va a estar determinada por tres características claves, que son el poligenismo, el polimorfismo y la codominancia. El poligenismo se refiere a la existencia de varios genes que codifican para las diferentes moléculas de clase 1 y de clase 2. O sea, para las moléculas de clase 1 vamos a tener los genes A, los genes B, los genes C. O sea, para las moléculas de clase 1 no existe solamente un gen que las codifica, sino que son varios. Asimismo, para las moléculas de clase 2 existen varios genes que las codifican. Los más conocidos son los genes DP, DQ y DR. ¿Bien? Eso es poligenismo. Por otra parte, polimorfismo significa que hay muchas variantes diferentes de cada gen del CMH en la población. O sea, cuando se dice que los genes del CMH exhiben un alto grado de polimorfismo, esto significa que existen numerosas variantes o alelos de estos genes en la población humana.
Este polimorfismo es la causa del fenómeno de histocompatibilidad subyacente al rechazo de los trasplantes, ya que constituye un sello característico de cada individuo. O sea, el polimorfismo en los genes del CMH implica que las personas tienen diferentes variantes de estos genes, lo que lleva a la diversidad en las proteínas HLA. Y por lo tanto, cuando un individuo necesita un trasplante de órgano o de un tejido, por ejemplo, de un riñón, de un corazón, es esencial que los HLA del donante y del receptor sean lo más compatibles posible. La razón principal es que si los HLA del donante son muy diferentes a los del receptor, el sistema inmunológico del receptor puede reconocer los HLA del donante como extraños y desencadenar una respuesta inmunológica agresiva que se conoce como rechazo del trasplante. Y este rechazo puede dañar, puede destruir el órgano o tejido trasplantado, lo cual compromete la efectividad, el éxito, la viabilidad del trasplante. ¿Bien? Ahora, luego, la próxima característica importante del HLA es su codominancia. La codominancia se refiere a que cada persona expresa simultáneamente los alelos heredados de nuestros padres. O sea, se expresa tanto el gen de origen materno como el gen de origen paterno. Esto implica que cada persona pueda presentar péptidos en una combinación única de moléculas del CMH. En resumen, gracias al poligenismo, al polimorfismo y a la codominancia del complejo mayor de histocompatibilidad, existen muchísimas moléculas diferentes de HLA, de antígenos leucocitarios humanos, capaces de presentar diferentes péptidos antigénicos a los linfocitos T. Esta diversidad tiene implicaciones tanto positivas como negativas. ¿Por qué? Por un lado, la diversidad nos protege contra una amplia gama de patógenos, porque gracias al poligenismo, polimorfismo y codominancia del CMH, nuestro organismo puede expresar una enorme diversidad de moléculas del HLA que pueden presentar una amplia variedad de péptidos antigénicos a los linfocitos T, lo cual aumenta significativamente las probabilidades de reconocer y responder a diferentes patógenos. Y esto es muy importante para combatir infecciones. Pero esta misma diversidad de las moléculas del CMH complica los trasplantes de órganos porque es difícil encontrar donantes compatibles. Es difícil encontrar que el HLA de un donante y de un receptor sea 100% idéntico, excepto en aquellas personas que tienen un gemelo univitelino. Pero en el resto de la población que no tenemos un gemelo idéntico univitelino, hay que realizar muchas pruebas de compatibilidad hasta encontrar un donante que tenga un porcentaje de compatibilidad que permita llevar a cabo el trasplante. Bien. Otro problema relacionado con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad es que ciertas variantes del HLA están asociadas con mayor riesgo de enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, el HLA B27 está vinculado con la espondilitis anquilosante. El HLA DR4 está relacionado con la artritis reumatoide. El HLA DQ2 y HLA DQ8 está fuertemente vinculado a la enfermedad celíaca. Y el HLA DR3 está asociado con el lupus eritematoso sistémico. Ahora hablemos específicamente de las moléculas del CMH, o sea, hablemos específicamente del HLA de clase 1 y de clase 2.
Las moléculas del CMH clase 1, bien, ellas poseen una estructura, ¿sí?, que consiste en una cadena alfa que está anclada a la membrana celular y una proteína llamada beta 2 microglobulina. La cadena alfa tiene un surco que es en el que se unen los péptidos antigénicos que van a ser presentados. Esa moléculas de clase 1 se encuentran expresadas en la membrana celular de todas las células nucleadas de nuestro cuerpo. Bien, o sea, lo que incluye casi todas las células de nuestro cuerpo, excepto, por ejemplo, los glóbulos rojos, que no tienen núcleo. ¿Bien? Y la función de estas moléculas de clase 1 es presentar péptidos antigénicos que provienen del interior de las células, como proteínas virales, que van a ser presentadas a los linfocitos TCD8, conocidos como citotóxicos. ¿Bien? Por otra parte, las moléculas del CMH de clase 2, ¿bien?, en su estructura, estas moléculas contienen dos cadenas, una alfa y una beta. Ambas están ancladas a la membrana celular y también tienen un surco que une los péptidos antigénicos que van a ser presentados a los linfocitos T. En este caso, su función, o sea, la función de las moléculas de clase 2 es presentar péptidos que provienen del exterior de la célula, como fragmentos de bacterias, a los linfocitos T CD4, también llamados de linfocitos T colaboradores o ayudadores. ¿Bien? Estas moléculas de clase 2, ellas, a diferencia de las moléculas de clase 1, únicamente se encuentran expresadas en la membrana celular de células del sistema inmunológico especializadas, como son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Así que haciendo una comparación entre las moléculas de clase 1 y de clase 2, encontramos que las de clase 1 presentan péptidos intracelulares, por lo general péptidos que provienen de virus, y los presentan a los linfocitos TCD8, ¿bien?, mientras que las moléculas de clase 2 presentan péptidos extracelulares que generalmente provienen de las bacterias y van a ser presentados a los linfocitos TCD4. La otra gran diferencia es que las moléculas de clase 2 únicamente se encuentran presentes en células inmunitarias, como son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. En cambio, las moléculas de clase 1 pues se encuentran presentes en todas las células nucleadas, incluyendo células dendríticas, macrófagos, linfocitos B y todas las células de nuestro cuerpo, ¿cierto? Porque todas las células de nuestro cuerpo son susceptibles de infección viral o de transformación tumoral. Entonces, por eso es muy importante que puedan presentar estos péptidos antigénicos a través de moléculas de clase 1 a los linfocitos TCD8 citotóxicos, que son los encargados de destruir a células infectadas por virus o células con transformación tumoral. Así que bueno, de esta manera espero que haya quedado claro lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad, su variabilidad y las moléculas que él codifica, o sea, las moléculas de clase 1 y de clase 2.